sentido, profe. Entonces, ya, ¿cuál es la modalidad que ayer habíamos dado? Eso. Ahí sale la gringuita, ¿no es cierto? Ahí diciéndonos que ya va a empezar a grabar. Ahora, la modalidad que usamos ayer, la misma que hasta ahora, en la que vamos a pedirles, profes, este, que participen, cada uno de ustedes. Si es que hay un texto que no se logre leer muy bien, ya le leo yo. Pero tratemos que la mayoría puedan leer todos y puedan resolver. Y vamos turnando así, tac, 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 tac. Hoy les trataremos de dar preferencia a los profes que ayer no pudieron ingresar, ¿sí? Comenzar con ellos, pues, y que nos den su criterio de acuerdo a cada pregunta. Y así le vamos haciendo. Yo ya sé cuál es la respuesta de cada, que eso no vamos a tener lío, pero queremos ver el desarrollo y los criterios y todo. Ya hacemos hincapié un poquito en todo lo que se necesita conocer sobre este examen, ¿no? Entonces, nada más y ya empezamos pues este rato a proyectar, ¿no? Sí, en la pantalla de David Palacios que ustedes le tienen ahí como integrante, ahí estoy proyectando este momento, profes, ¿no? Entonces vamos a ver, ahí nos quedamos en ¿no es cierto? Fiestas ya pasamos, tradicionales, ¿no es cierto? Acá nos quedamos Iglesia Católica también, ajá. Iglesia que ya vimos también. El feriado bancario, ahí fue lo que ayer, sí, bancario otra vez. Sí, está agrupadito más o menos por temas, ¿no? Hemos seleccionado preguntas variadas de los dos sociales y lingüístico, ¿no? Entonces dice, pam, pam, pam. Ajá, esta fue también de, en esta nos quedamos, profes. Tan amables, me hacen un acuerdito, parece que esta es la que faltaba resolver, ya no alcanzamos de ayer. Sí, los profes me confirman, era estita, ¿no es cierto? Que nos quedamos de ayer. Sí, ¿alguien se acuerda bien, profes? Eh, esta no vimos esta pregunta, profe. Perfecto. Ya, mi profe, mire, muchas gracias. Entonces, ahí estamos. Ya, entonces, a ver, le voy a agrandar un poquito más, ¿sí? Como para poder, bueno, esta al final no se le ve muy bien, entonces ya les leo yo. Comenzamos con esta. Y me gustaría que le vaya pensando, ¿no es cierto? Comencemos acá, pues, por mi profe Antonio. Sí, Antonio, yo le leo y ahí usted nos da el criterio y luego vamos ya abriendo con todos los profes, ¿no? Entonces, a ver, ahí va. Complete el enunciado, dice, ¿no? El principio de hace referencia a que todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y deberes, cuales se ejercen conforme, ¿sí? Al principio de crecimiento y maduración de las capacidades y habilidades que se requiere para ello. Este principio es expresado en él por lo que admite que todo ciudadano tiene poder de decisión sobre la vida política del país. ¿Ya? Entonces hay que completar con las palabras que faltaban, ¿cierto? El principio de, ¿qué será? Igualdad natural de liberación pública, ¿sí? Y el segundo espacio vacío, ¿no es cierto? Que nos decía este principio es dado en él, ¿será sufragio universal o ahí quisiéramos ver, profe Antonio, ¿no es cierto? Que cómo le ve, ¿no es cierto? Cuéntenos ahí un poco su criterio y todo. Chuta, está un poquito complicado, pero creo que la respuesta sería la C, porque si hablamos de deliberación, pues es un proceso de ir madurando en este caso, ¿no? Y encontrar resultados. Y en esto se evalúan a las personas en cuanto haciendo relación al sufragio, creo yo. Si no, pues igual es que tiene mucha relación también a la igualdad natural. Ya, mi profe Antonio, chévere, chévere. Sí, es más para calentarnos un poquito, ¿no es cierto? Ahí está, Che. Ya vamos viendo entre todos, ¿no?
Vamos a ver, igual que ayer, abramos criterios. Ahora sí, cualquier profe, ¿no es cierto? Tratemos de decir qué pensamos, ¿no es cierto? De esto con toda ahorita podemos equivocarnos, ¿no es cierto? La idea es de que no nos pase eso sábado ni miércoles. Así que más criterios, Profe, profes, por yo, favor, más bien. sí, profe. Siga nomás, mi profe. Siga, siga. Ah, ya. Yo creo que al hablar de el principio, o sea, como empieza la frase como tal, el principio de sería igualdad natural, es lo que hace referencia a todos los seres humanos y la otra opción sería la de sufragio universal. O sea, yo creo que sería la primera opción. Bueno, bueno, interesante, interesante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Quizás alguien un comentario más, alguien por ahí. Yo concuerdo con la profe Jocelyn sobre el primer ítem de igualdad natural y sufragio universal por el principio en el que se establece, ¿no? Que es en el que todas las personas, todos los seres humanos, hombres y mujeres, son iguales. Bajo ese precepto tal vez estaría de acuerdo con la profe Jocelyn. Bueno, perfecto. Vamos 2 contra 1. Ya, entonces, tranquilos, profes, ¿no? Tranquilos. Ok, sí, realmente este es ¿no? Ajá, en la descripción de lo primero tenemos dos partes. Hasta este punto que le estoy señalando yo ahorita sí, con el cursor, hasta este punto de la segunda línea que está a la mitad, más o menos, habla de el principio, ¿no es cierto? Que dice, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tienen los mismos derechos y deberes, ¿no es cierto? Los cuales se ejercen conforme al principio de crecimiento y maduración, las capacidades y habilidades que se requieren para él. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí es claro, ¿no es cierto?, que se refiere a la igualdad natural. Ya, entonces hasta ahí ya nos quedamos solo con dos. Marcharon las otras dos, ¿no es cierto? Porque es básicamente eso, la igualdad natural, ¿no es cierto? Mismos derechos y deberes, ¿no es cierto? Y capacidades y habilidades que luego vendrán con este crecimiento y maduración. Entonces hasta ahí estamos. Y la segunda parte, ¿no es cierto? Este principio es expresado, ahí sí, concretamente, ¿no es cierto? Admite que todo ciudadano tiene poder de decisión sobre la vida política. Ahí sí que mandó directito, ¿no es cierto?, a la parte del sufragio universal, ¿no es cierto? Porque realmente en la vida política, el debate yo puedo hacer, ahorita podemos hacer un debate, ¿no es cierto? Domingo quería invitarles, profe, a alguien que sea, que tenga un poco más de conocimiento indigenista. Quería ver si es que el domingo 10 de la mañana estaba disponible un ratito para participar en un programa que estamos a nivel de las redes, ¿no? Necesitamos de alguien que sea indigenista, le quiero dejar esa inquietud, profes, quien se anime me avisa, ¿ya? Entonces, ese debe ser en cualquier rato, ¿no es cierto? Podemos ser aquí, en el colegio, donde sea. En cambio, el sufragio universal, eso sí que ya es la decisión sobre la vida política del país. Entonces, hubiera sido al revés también. Yo esto, decisión, poder de decisión sobre la vida política de sufragio, ¿no es cierto? Podría haberle respondido por ahí, entonces me quedaba la 1 y la 3. Pero el tema de todo lo que habla al principio, ¿no es cierto?, ya nos lleva a la igualdad. Entonces, la 1, ¿no? La 1, ¿no? La 1 quedaría aquí. Este material les vamos a enviar, como ayer quedamos, ¿no es cierto? Ya les enviamos, ¿no es cierto? Ya tienen todos ustedes. Entonces, lo que quisiera es que ustedes les vayan tocando, ¿no es cierto?, las respuestas en cada que estamos, ¿no es cierto? Para que luego usted pueda revisarle, estimado profe, ¿no es cierto? Entonces, acá estamos, es la 65, ¿no es cierto? Es la uno, ¿no? Por lo que hemos explicado, ¿no? Si no hay, si es que hay algún comentario, alguna cosa, más bien me paran ahí, profes, yo trato de ir más bien rapidito, ¿no? Entonces, pero si es que hay algo con toda confianza y todo, o sea, me quedó algo ahí, no muy bien, no muy... ¡Plac! Volvemos otra vez, ¿no? Entonces, bien, va. En esta otra preguntita, pues, a ver, se nos fue la profe, Michelle, que nos dijo que le han llamado a una reunión, entonces, estamos ahí. ¿Quién más? Digamos, ayer estábamos todos, ya. Entonces, ahorita sí abrimos, digamos, criterios, yo lo iré preguntando
ahí cada preguntita también, ¿no? Esto ya se ve mejor. Esta sí quisiera que me ayude leyendo a alguien, ¿no es cierto? Por favor, profes, es que le puedo pedir al Andy, profe Andy, si es que puedes leer eso, ¿cómo está tu internet? No sé si es que logras tranquilamente esto. A ver, profe, sí. A ver, un segundo. Listo. Identifique el mecanismo de deliberación que constituye a resolver la problemática descrita. En una cena familiar surgió un percance porque los niños de 10 años no les gustó la comida preparada, por lo que no quisieron comerla. Frente a ello, se deben tomar decisiones para solucionar dicha situación, a través de un mecanismo de deliberación que le permita a la familia obtener una alternativa. Ya. Listo. La respuesta sería, a mi parecer, la cuarta. Los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos de esto y extraen consensos. Sería la alternativa que se podría dar para solucionar ese problema. Chévere, profe Andy, muy bien. Vamos, es la 4. Acá el tema, ¿no es cierto? Eso también, ¿no? Si ustedes gustan ir anotando y también todo eso es súper chévere, ¿no? Porque realmente acá el tema es democracia deliberativa. No, tenemos las dos, digamos, la democracia participativa y deliberativa, que son las que toman la CNC, ¿no? Entonces, en este caso está enfocando a la deliberativa, que se trabaja en base a consensos, acuerdos, consultas populares, asambleas, ¿no es cierto? Cabildos, ¿sí? Entonces, es la democracia deliberativa. Y eso en los 4 literales que tenemos acá, el único donde se ve eso realmente plenamente ejemplificado es en que los padres discuten con sus hijos los aspectos positivos y negativos de ello, y de ello, perdón, extraen consenso a la clave. No siempre que tengamos algo que diga consensos, ¿no es cierto? Consultas, pues ahí estamos hablando de la democracia deliberativa, ¿no? Claro, podría ponernos un ejemplo más político, más de gobierno y todo, han decidido meterse en un ejemplo de la casa, ¿no es cierto? Ya, pues porque es para los estudiantes, ¿no? Pero entonces ahí no nos confundamos, no siempre vamos al grano, ¿cuál es la raíz de la democracia deliberativa? Acuerdos, consensos, ¿no es cierto? Consultas a la niña, hijos o lo que nos pongan ahí. Ok, profe, entonces, estamos claritos, no hay mayor dificultad en esta, avanzamos, ¿no? Ya saben, me para, algo no se logra entender bien, ¿no? A ver, este es interesante porque sigue siendo el mismo tema, pero aquí ya nos dice otra alternativa, ¿no es cierto? Esto quisiéramos ver qué nos cuenta. Entonces, bueno, voy leyéndole, ¿ok? Entonces dice, identifique el mecanismo al que se hace en el texto. Una parroquia tiene varias necesidades pendientes. La más urgente es la de tener un centro de recreación, pues los niños, jóvenes y adultos de- sí deben programar encuentros en la vía pública exponiéndose a diversos riesgos. Para solventar esta situación y proponer una de desarrollo con las actividades a realizarse, la comunidad convoca un diálogo que les permita establecer un mecanismo de liberación pública para adquirir canales de comunicación entre el pueblo y autoridades, con el fin de exigir el cumplimiento de sus... ¿Ya? Entonces, es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? La parroquia, necesidades pendientes, ¿ok? Quieren hacer un centro de recreación, ¿ya? Es una parroquia, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, ahora veamos cuál de estas figuras entra mejor, ¿no es cierto? Los gildos populares, las audiencias públicas, la asamblea ciudadana, los presupuestos participativos, ¿sí? Ahí sí, pues no sé, pues si nuestros queridos colegas profes politólogos, ¿no es cierto? Le entienden más de este tema, o cualquiera de los profes, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice al respecto? ¿Por cuál de estas 4 se irían?
Sí, profe, yo creo que sería la de asambleas ciudadanas, ya que las demás opciones, por ejemplo, la de cabildos populares se relaciona más con decisiones tomadas a general de los municipios y sus habitantes. En las audiencias públicas es más como para eh, como dar respuesta a las actividades realizadas durante su proceso administrativo. Las asambleas ciudadanas son estos lugares donde se puede em, tener comunicación entre el pueblo y las autoridades para adquirir o solucionar alguna actividad o algún, como en este caso, la de tener un centro de recreación. Los presupuestos participativos ya sería más enfocado al tema de dinero, pero como se habla más de una zona de recreación en conjunto para todos los ciudadanos, yo creo que sería la de asambleas ciudadanas. Perfecto, profe, muchas gracias. Ah, entonces, claro, o sea, eliminamos, de hecho, por lo menos yo también sugerí ayer este mecanismo de eliminación. Eliminamos de lo que realmente no pega y nos quedamos solo con las alternativas buenas. Generalmente, parte 2, ¿no es cierto? Cuando queremos eliminar algo, eliminamos dos alternativas, se vuelan y nos quedemos con dos finalistas. Entonces, ¿qué marcharía de cajón? 4 nos dice nuestra profe, ¿no es cierto? 4, la 4 marcharía presupuestos participativos y también los cabildos populares, digamos, claro, porque esto es municipal, pues, ¿no es cierto? Aquí nos habla de algo de parroquia, ¿no es cierto? Parroquial. Entonces, de ahí, si es que así le entendí, mi profe, ¿no? Entonces, la respuesta nos decía, ¿cuál, profe? En esta La de asambleas ciudadanas, profe. Asamblea Ciudadana, ¿no es cierto? Claro, y si no me equivoco, ha sido más usada digamos, a partir de la Constitución del 2008, me parece, esa figura. Por eso también le preguntan, les gusta preguntar cosas que se han aplicado a partir de ahí. ¿Algún criterio, a ver si es que entre audiencias públicas, veas alguien que difiera de este criterio que nos dice la profe Joseph Howard? Yo concuerdo con la opción C, con el profe Jocelyn. Ya, chévere, entonces no más vueltas que darles. Estamos correctos, esta es la Asamblea Ciudadana. Perfecto, así es, así es, así es. Entonces, sí, tengan abundancia que le están anotando pregunta 63. Vamos con la opción 3, Asamblea Ciudadana. Chévere, porque profe Jocelyn, este ratito, en este minuto que habla, nos dijo ya de una vez para qué los cabildos, para qué y para qué los presupuestos. Entonces, ellos puedan salir quizás con una pregunta de presupuestos o de audiencias o de cabildos. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, que aquí cada uno de ellos explica. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo chévere de la capacitación. No nos quedamos solo con las respuestas, sino que cada de estos tiene su, digamos, su concepto. Bien, vamos avanzando, ¿no es cierto? Ay, ¿qué dice? A ver, a ver, a ver. Ya, ahí estamos llegando al punto. A ver, ahí estamos. Listo. A ver, ahí igual le voy a pedir una lecturita, ¿no es cierto? Nuestra profe Tati. Profe, ¿puede leerle, por favor? Claro que sí. Nos dice la igualdad como principio generador de derechos es espacio a la condición humana, casos históricos, como la lucha de Matilde Hidalgo por la consecución del sufragio femenino, espacio que no siempre se aplicó, perdón. Según mi criterio, sería la opción B o la opción 2. La opción B nos dice Tati. Ok. ¿Algún otro criterio, por favor, de los profes?
Sí, creo que es la B también, profe. Perfecto, listo. Entonces, muy bien, profe Tati, profe Antonio, estamos de acuerdo. Así es, ¿no es cierto? Claro, como principio generador de derechos es inherente, pues está de acuerdo, o sea, no tenemos que ser nada, simplemente ser personas para que sea, ¿no es cierto? Digamos, tener derecho a la igualdad, ¿no es cierto? No depende de nada. Entonces, y claro, Matilde Hidalgo dice que, claro, lucha, no hubiera habido lucha de Matilde Hidalgo si es que no, si es que hubiera tenido ya sufragio antes, ¿no es cierto? Entonces, ahora que no siempre se aplicó. Correcto. Entonces, perfecto. Muy bien, profes, vamos muy bien. Vamos acabando sociales, sí, para irnos allá. Vamos con las preguntas de lógica sociales, ¿no es cierto? Hay lógica, tanto en lenguaje como sociales, así han estado tomando hasta ahora, ¿no? Entonces, bien, esta como igual tiene un poco de problema en que se vea a la derecha y hay para que participen, profes, ¿no? Con base en principios de argumentación lógica, identifique la conclusión válida del razonamiento. Cada vez que los comentaristas de la radio anunciaban que son las 5 de la tarde, el tío empezaba a cocinar y siempre que lo hacía, su sobrino encendía la televisión a las 6 de la tarde. Hoy son las 6 de la tarde y el sobrino no ha encendido la televisión. ¿Ok? Entonces, ¿a qué conclusión puedo llegar? ¿Es seguro que el tío evitó empezar a cocinar? Tal vez los comentaristas olvidaron de las 5. 3. ¿Es probable que el tío haya empezado a cocinar? 5. 4. Los comentaristas de la radio anunciaron que eran 5. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ir pensando en la respuesta, ¿no es cierto? Esto es premisa mayor, premisa menor, ¿no es cierto? Y conclusión. Es un silogismo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si puedo llegar que sea válida, ¿no es cierto? Esté seguro de que es válida, porque acá hay algunas de las alternativas de conclusión que nos están dando que yo no podría estar seguro que es así, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué sí estar seguro? Entonces, si yo pienso así, por lo menos 2 de aquí marchan, ¿no es cierto? Y me quedo con otras 2 de finalistas. ¿Cómo le ven, profes? ¿Quién, ¿no es cierto? Con sus primeros criterios. Bueno, profe, yo de mi parte me iría por la opción, por la 2, que es tal vez los comentaristas olvidaron decir que eran las 5, porque me parece que en este caso podemos descartar la opción A y la D, o sea, la primera y la última, porque es como que tienen una conclusión segura, ya, pero como que arriba nos dice siempre el tío empezaba a cocinar, entonces me parece que tenemos que encontrar una opción en la cual nos diga como que tal vez o puede ser, o sea, en esta parte de la argumentación lógica que yo le doy, ya, entonces no tendremos que escoger una que nos diga es seguro o los comentarios de la radio anunciaron que eran las 5, o sea, algo seguro. Y entonces me parece que tal vez los comentaristas olvidaron decir que eran las 5, que es la segunda, profe. No sé si alguien más tenga otra respuesta. Interesante criterio, profe, miren. Ujú. Claro, porque hay opciones que me están asegurando que algo pasó o no pasó. Ahora, yo tengo toda la información como para poder asegurar, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Entonces usted dice que no, ¿ok? ¿De otro criterio más de algún otro profe? Quisiera escucharle, por favor. Para mí también es la opción 2, ¿no? La que nos dice tal vez los comentaristas olvidaron porque hay una relación de dependencia para que realice una acción dentro de del enunciado que nos propone, ¿no? Entonces está directamente relacionando que debía haber un anuncio para que pueda realizarse cierta acción, que en este caso era que encienda la televisión el tío, ¿no? Entonces también hay un factor de duda que nos da justamente solo en la opción 2 de las respuestas, ¿no? Entonces, por descarte, y por análisis creo que también sería la 2.
Chévere, profe Tati, muy bien, correcto, Carte, ¿no es cierto? Exactamente, método de eliminación rapidito marcha. A ver, los comentaristas anunciaron que eran las 5. No, pues, ¿no es cierto? Porque justamente tenemos un problema que no ha aprendido a las 6 de la tarde el sobrino, es porque ellos no dijeron, pues, ¿no es cierto? Entonces, esto no pasó. Por tanto, la 4 es falsa, ¿no es cierto? Marta. Ya, me quedo con 3. Vamos con la 1. Seguro que el tío evitó empezar a cocinar. Es que no tengo yo esa certeza. Marcha. Fuera la 1 también, ¿no es cierto? Y vamos, la 3. Es probable que el tío haya empezado a cocinar, ¿no es cierto? Pero si está diciendo que, que el sobrino prenda la tele, ¿no es cierto? Es porque el tío empezaba a cocinar, ¿cierto? A las 5 de la tarde. Dice, es probable que el tío haya empezado. No, pues, ¿no es cierto? Prende la televisión este pana. No, no, o sea, no, no puedo yo llegar a eso. Entonces, 3 marchan, ¿no es cierto? Porque nos llevan a una idea equivocada. La 2 es la que nos deja un margen, ¿no es cierto? Que podría pasar eso. Tal vez los comentaristas olvidaron decir que eran las 5. Si nos decía, ¿es seguro que los comentaristas olvidaron decir que eran 5? No podría ser. Pero el dato que deja tal está perfecta y es la única que nos deja una puerta abierta que esta sea una alternativa. Entonces, muy bien, profes, muy bien, profe Tati, excelente los razonamientos, súper chévere, ¿no? Entonces, en esta, 2, correcto, es la 2 la aceptada. Bien, vamos finalizando sociales con tema de eh, paradojas, ¿no es cierto? Vamos de ahí, pidiéndole, profe Paul, sí, avanza a leer, nos puede dar una leidita, por favor. Claro, profe, no hay ningún problema. A ver, déjeme le acomodo la pantalla. A ver, las paradojas son argumentaciones que llevan a un resultado contradictorio. Sus deducciones son verdaderas y falsas a la vez. Su característica primordial es que sus ideas poseen una relación plenamente lógica, es decir, que el razonamiento es válido, solo que su conclusión resulta verdadera y falsa al mismo tiempo. Con base en el texto, identifique el caso en el que se demuestre lo descrito. 1. El profesor de filosofía puso de ejemplo: nada es mejor que la felicidad eterna. Un helado es mejor que nada. Un helado es mejor que la felicidad eterna. Una docente propuso, si el único barbero del pueblo estuviera obligado a afeitar a todas las personas que no se afeiten a sí mismas, entonces, ¿él debe afeitarse o no? 3. Un estudiante que debe rendir los exámenes piensa que si estudia, aprobará. En la víspera, se preocupó porque no había estudiado y estaba segura de no aprobar. Y 4. En un debate sobre la bondad o maldad de los seres humanos, un estudiante afirmó tener razón porque Hobbes dijo que somos malos por naturaleza. Muchas gracias, profe Paul, muchas gracias. Bueno, entonces ahí sí, ¿no es cierto? Pensamos un ratito, cada uno puede dar los criterios, ¿no? Pero aquí ya les doy unas pistas. Ahí hay unas falacias por ahí, ¿sí? Está mezclado paradojas con falacia, paradoja con falacia. Entonces, bueno, ahí les dejo que revisen, profes. Y el primero, pues si quieran lanzar un criterio, pues lo hace con toda libertad.
La pista, profe, es que a ver, sí, hay una falacia, ¿no es cierto? Y otra, y un silogismo chiquito que no tiene nada que ver con la hoja. Entonces, hay dos alternativas marchan. Pequeña pista que les doy. Yo creo que la 2 y la 3 no serían, porque nos pide la 2 da una pregunta para una sola respuesta, en un sí o un no. Y la tercera, pues, obviamente si la chica cree que estudiando, pues aprobaría, y si no estudia, pues no va a aprobar. Entonces nos da de que una seguridad, una aseveración. Entonces yo me quedaría, o bueno, las opciones estaría entre la primera y la última. Bueno, profe Antonio, ok. Ya podría ser entre la primera y la última, profe Antonio. Claro, definitivamente la 3, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con paradoja, ¿no es cierto? Solo dice que si estudia, aprobará. Y se preocupó porque no había estudiado y estaba segura de no aprobar. Es un silogismo, ¿no es cierto? Premisa uno, dos, y llega a una conclusión que es totalmente lógica. Ahí no hay ninguna cuestión de este resultado contradictorio ni nada de eso que nos lleva a una paradoja. Entonces, fuera la 3 sin asco, ¿no es cierto? Se fue. Claro, la 2, ¿no es cierto? También marcha, ¿no es cierto? Porque dice un docente propuso, si el barbero del pueblo estuviera obligado a afeitar a todos. Ah, no, perdón. La 2 decía que marcha o que se queda, profe. La 2 decía que se marcha, que se queda. Que se marcha. Ya, ok, vamos chequeándole, ¿no? Vamos chequeándole, ya. Vamos a ver, más criterios. Bueno, profe, de mi parte creo que la primera sería para mí la que no es tampoco, porque marcharía también para mí, porque esta yo le veo más como un tipo de falacia, como de ambigüedad. Por lo que veo, la palabra nada está jugando con la palabra nada aquí en la primera. Entonces creo que esa tampoco sería, no sé si me quedaría con la última como respuesta correcta. Tal vez. Ya. Falacia me decía en la primera, profe, mire. Ambigüedad. Una ambigüedad ahí. Una ambigüedad. Correcto, muy bien. Sí, 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 así es. Ese es un muy buen razonamiento, profe, ¿no? Sí, el profesor de filosofía puso de ejemplo, nada es mejor que la felicidad eterna. Nada, ¿no es cierto? Ahí el nada significa de un absoluto, ¿no es cierto? Un absoluto. Es nada, o sea, absolutamente, ¿no es cierto? Es mejor que la felicidad eterna. En la segunda parte dice, un helado es mejor que nada, ¿no es cierto? Ya no es la misma oración de la primera frase, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces ahí están haciendo exactamente un problema, ¿no es cierto? No es del mismo significado de nada de arriba con el nada de la premisa menor, digamos, de la premisa mayor y premisa menor. Por tanto, no puedo llegar a una conclusión uniendo las dos premisas, que es lo que pretenden llegar. Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, había un ejemplo chévere, a ver si no sé si es que me acuerdo y le logro expresar bien. Decía, el hombre es un ser racional. Sí, el hombre es un ser racional. Mm, la segunda era, la mujer es, ay, no me acuerdo, déjeme abrirle ahorita, porque esta es su ejemplo. Hasta eso Yo sigamos más o viendo, menos pero me la una acuerdo marca, de esa que usted se olvidó. Yo tengo a ver, un dígame. ejemplo que es casi igual
que aquí en la primera que le digo, que es los hombres son seres inteligentes. Las mujeres no son hombres, por lo tanto las mujeres no son seres inteligentes. Entonces ahí también se puede ver que está Maravilloso. jugando con la palabra hombre, en cambio, así. Exactamente, profe, mire. Sí, no era racional, sino era inteligente. La Ajá, mujer no es hombre, por lo tanto la mujer no es inteligente. Exacto. inteligente. El hombre de arriba es del ser humano y la segunda es el hombre, macho, ¿no es cierto? Esa es la cuestión. Así es, ese es, profe. Entonces, súper buena deducción. Ajá. Entonces, la uno marcha. Sí, está mal planteada, es una falacia, es un error de razonamiento. Entonces, marcha la uno, marcha la 3, estamos todos en eso, ¿cierto? Me quedo entre 4 y 2, ¿no es cierto? 4 y 2. ¿Qué hay los otros profes? Yo creo que la 4, profe. Muy bien. No lo digo muy convencido, pero vamos a ver qué dicen el resto. Para mí también sería la opción cuarta. Sí, en un debate sobre la bondad o maldad de los seres humanos, un estudiante afirmó tener razón porque Hobbes dijo que somos malos por naturaleza. Y el factor de la palabrita, justamente nada de la segunda opción que sería que estaba entre, perdón, en la primera opción, creo yo que es el factor para descartarla también y quedarnos con la cuarta opción. Bueno, ok, o sea, dice la 4 es la respuesta, es lo que me están diciendo, ¿no es cierto? ¿Alguna otra? Ujú. Les cuento que la 4 es una falacia, profes, ¿sí? La 4 nos dice, en un debate sobre la bondad o maldad de los humanos, ¿sí? Un estudiante afirmó razón, ¿sí? Porque Hobbes, que es un filósofo, ¿no es cierto? Dijo que somos malos por naturaleza. ¿Qué está haciendo el estudiante ahí? ¿Cierto? Está haciendo una falacia de autoridad. Lenin Moreno dijo que ya hay 5 millones de vacunas, y ya hay 5 millones de vacunas, no, ¿no es cierto? Entonces, está acudiendo a que porque el filósofo X dijo que, ¿no es cierto?, somos malos por naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, él a eso apela para ganar su debate. Sí, entonces, es una falacia de autoridad, ¿sí? Entonces, que le ven bien a... Entonces, ahí por eliminación, ¿no es cierto? Ya eliminamos 3, 3, 1, ¿no es cierto? Y ahorita 4. Por eliminación llegamos a la 2. Y ahí vemos que se cumple esto, ¿no es cierto? Porque dicen, es un resultado contradictorio, pero no es un error de razonamiento. No, 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 no. Sino que son deducciones verdaderas y falsas a la vez. Si el único barbero del pueblo, el único barbero, estuviera obligado a afeitar a todas las personas que no se afeiten a sí mismas, ¿cierto? Entonces, ¿él debe afeitarse o no? Por un lado, sí debe afeitarse, pues, porque está obligado a todas, ¿no es cierto? Ya, y segundo, no debe afeitarse, ¿no es cierto? También tiene las dos respuestas correctas. Es justamente lo que cumple con el concepto de paradoja. Entonces, que le bien, profes, ¿qué criterio les merece esta aplicación?
Profes, ¿están ahí? Sí, profe, yo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Que no, Sí, solo quería ver bueno, si es que estaban, no sé si es que la ajá, 12 sus da la criterios sobre respuesta. eso. Ujú, claro, así es. Ok, pero lo importante es que sí, o sea, le veamos, ¿no es cierto? Porque esta sí cumpliría, ¿no es cierto? O sea, barbero tiene que quitarse o no. Por un lado sí, por otro lado no. Ahí está la paradoja, ¿cierto? Entonces, no sé si es que, profes, alguna dudita o pasamos. O sea, profe, yo más también estaba descartándole a la que usted me dice que es la respuesta a la segunda, porque, o sea, en la última parte dice, entonces, Le perdimos el audio, profe. No sé si es que fui solo yo. Sí se perdió el audio, profe. Sí, se le perdió el audio a Mira. Sí, se le fue. Sí. Profe, mire, si nos está escuchando, porfa, no sé si es que le puede salir un ratito y volver a entrar. A veces eso ayuda para que se active otra vez todo, porque está sin cámara, sin audio. Hasta eso sigamos, ¿no es cierto? ¿Algún otro criterio más? Yo creo que nos quedamos con la segunda nomás, profe. Ya, chévere. Sí, pues además que es la que dice Cenecit, ¿no? Sí, creo que sí, profe. Sí, sí. Ya, sigamos, ¿sí? Entonces sigamos. Listo. Muy bien. Vamos ahí. Entonces, vamos ahora sí, dominio lingüístico. ¿Ok? Y seguimos con, mire, pero este es, ¿no es cierto? Es que este es lengua y literatura, son falacias, ¿no es cierto? O sea, mezclan entre las dos materias de lógica, ¿no? Como no se logra ver muy bien, también les dar una lecturita, ¿ok? Entonces, dice, identifique el enunciado que contenga una falacia ad hominem, falacia ad hominem, ¿no? El profesor de lengua y literatura nos dice que leer un libro al mes, pero ¿cómo le vamos a hacer caso? Se lo ve con un libro, ¿sí? Dos, la mejor jugadora de básquet del colegio siempre bebe jugo de naranja, pues dice que la vida le proporciona atributos atléticos. Tres, todos los vecinos saben el horario correcto de recolección de basura. Pero el vecino nuevo no. Es por eso que el barrio lo sancionará. Cuatro, todas las personas mayores usan ropa apropiada, ya que mi abuelo siempre la ha usado hasta en los climas cálidos porque siente. ¿Y cuál de estas cuatro sería la falacia ad hominem? Recordando el concepto, ¿no es cierto? Es la queda que implica que nosotros destruyamos el argumento de nuestro opositor o cliente, sino le queremos destruir a la persona, ¿no es cierto? Le buscamos peros a la persona, más no al argumento que esta persona sostiene, ¿ya? Ese es el concepto de ad hominem, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál de estas cuatro calzaría en eso, ¿no es cierto? O eliminación, ¿cuáles les hacemos marchar, ¿no es cierto? Profe, yo creo que la opción correcta sería la primera, la del profesor de lengua y literatura nos dice que hay que leer un libro al mes, pero ¿cómo le vamos a hacer caso si nunca lo hemos visto con un libro? O sea, ahí ellos están criticando al profesor y no al hecho de que le manden a leer un libro, creo yo. Muy bien, profe. Correcto. Vamos por el método de eliminación, ¿no es cierto? Bueno, la cuarta, todas las personas mayores usan ropa abrigada, ya que mi abuelo siempre la ha usado hasta en los climas porque siente frío. Ahí no hay ninguna cuestión incluyendo al adversario, ni mucho menos criticando al nada. La cuarta no tiene nada que ver. Tercera, ¿no es cierto? Todos saben el horario correcto de recolección de basura, pero el vecino nuevo no. Es por eso que el barrio lo sancionará.
Poco le ataca al vecino, para nada. Vamos a la segunda. La mejor jugadora de básquet del colegio siempre bebe jugo de naranja, pues dice que esta bebida le proporciona atributos atléticos. No tiene nada que ver, simplemente nada. La uno, como dice la profe, ¿no es cierto?, es esa, porque justamente le están criticando al profe porque no le ven con un libro, ¿no es cierto? Y les ha mandado a leer un libro. Y entonces le están atacando al profe, es que nunca se le ve pues ahí leyendo. Yo le voy a hacer caso. Ah, entonces ahí está el ataque. ¿A quién es? Al profe. Más no al argumento del profe, que en este caso es libros, ¿no es cierto? Entonces está claro. Muy bien, profe Jocelyn, muchas gracias. Es la número 1 aquí, la A de... Entonces, por favor, aquí también le ponemos la 25, ¿no es cierto? El dominio lingüístico es la número 1, ¿no? 1. Ok, sigamos. Bien, profes. A ver, vamos, híjole, esta sí está muy complicada de leerle, pero a ver, ya alegrando este ratito y le vemos. Sí, ya les ayudo yo. Este es común, ¿no? Esta sí es súper común del famoso señor Smith, no sé si quiere antes, pero este es un error de razonamiento. Entonces ahí les comparto, profe, les leo, ¿no? Dice, en el texto identifique el motivo por el cual la intervención de Smith presenta un error de razonamiento. Y ahí dice, Pablo Villegas abrió el foro sobre jóvenes y respaldó al modelo económico estadounidense, mencionando que, según una encuesta realizada por la Universidad de Nice Quantit, el 58% de los jóvenes estadounidenses entre 18 y 29 años aseguran no respaldar el capitalismo, frente al 42% que sí lo hace. La causa de esto fue el estallido de la crisis económica, la destrucción del mercado laboral, especialmente de jóvenes y mujeres, que actualmente alcanza una tasa del 15%, sí, para todos estos sectores. Ante la contingencia de las cifras, Leonardo Smith, profesor emérito de Yale, mencionó datos, sino estos, podría haber citado el joven Pablo, histórico militante socialista, opositor de las libertades económicas y activista abolicionista del sistema económico de este país. Villegas ataca al capitalismo cuando fue este sistema el permitido acumular su fortuna. Si se debe redistribuir, son los bienes del investigador social. Esa es la carta de Smith, ¿no? Y aquí nos dice que Smith presenta un error de razonamiento, ¿cierto? Entonces vamos a ver, ¿cuál de estos cuatro es, ¿cierto? Primero, Smith emplea varios argumentos con el fin de valorizar la trayectoria profesional de Pablo Villegas. Sin embargo, no invalida la postura de su oponente. Dos, el argumento posiciona al capitalismo como un sistema que permite la acumulación de capital y no promueve libertades económicas. Tres, Smith argumenta que Pablo Villegas es un férreo capitalista y que debido a su trayectoria profesional no puede concordar con su estructura ideológica. Cuatro, el argumento de Smith cuestiona las cifras exhibidas por Villegas, ya que muestran datos erróneos, por lo que no es una evidencia objetiva. Cuatro opciones, profe, ¿no es cierto? Entonces, error de razonamiento también es lógica, ¿no? Este error de razonamiento. ¿Cuál es el error de razonamiento, no es cierto? O también podríamos llamarle falacia, ¿no es cierto? Las falacias, ¿no es cierto? Error de razonamiento. Entonces, ¿cuál de ellos sería, profe? Yo creo, profe, que Para mí, sería la primera. La Smith sí, emplea varios argumentos contra el fin de desvalorizar. Como vemos, está la
la misma falacia de la anterior, que me parece, la anterior era la falacia ad hominem, me parece que era, en la que consiste en atacar personalmente a la otra persona, valga la redundancia. Entonces creo que aquí está prácticamente dando un ejemplo de lo que es la falacia ad hominem. Eso, profe. Gracias, profe. Mire, Tati también creo que quería intervenir. Sí, justamente también estoy de acuerdo con la opción primera que está ahí, Desmid emplea varios argumentos, porque también por descarte, ¿no? Las otras no dan como una solución al enunciado que nos pide que identificamos el motivo de la intervención real del sujeto del que estamos hablando. Entonces, ese sería el error de razonamiento también que se puede detectar. Excelente, profe. Muy bien, profe. Mire, profe Tati. Correcto. Así es. ¿No es cierto? Básicamente lo que hace Smith es atacar diciendo lo que es un militante socialista, opositor de las libertades, activista, evolucionista, y que encima está forrado de plata. Bien, a él hay que quitarle para que devuelva, ¿cierto? Le está atacando a él. A ningún momento se le ve que ataca las cifras. Es que ese es el tema, ¿no? No ataca, dices que está mal ese 42%, ¿de dónde se sacó ese dato? 58, nada, nada, no hace nada de eso, sino que va directo al hombre a atacarle. Ad hominem, clarito, falacia ad hominem, uno, ¿no es cierto? Y eso es un error de razonamiento, las falacias, ¿no es cierto? Creo que sí les pasamos, profes, un PDF lógica, no estoy seguro. Sí, no sé si me pueden confirmar ahorita, si es que todos tienen un PDF de lógica que nosotros elaboramos acá en SuperProfe y que es una guía y ahí están algunas de las. No sé si me pueden confirmar si es que lo tienen o no lo tienen, por favor. Yo al menos no, Creo profe, le que sí lo agradecería un envió. montón si me lo puede compartir. Entonces no les hemos mandado, seguramente. Y listo, ya voy a pedir que les compartan, ¿ok? Sí, sí, es una guía, no es ninguna cosa de un libro tan, digamos, docto ni nada. Es una guía para el examen, básicamente, pero es todo lo que más toman de falacias, ¿no? Ok, listo, veré. Vamos avanzando. Ajá, acá está otra conclusión. Vamos, igual que cuando están estas fotitos, hacia el fondo les leo yo, ya, sí están medias complicadas. A ver, dice, identifique la lógica. Marcel observó en una enciclopedia de zoología que ciertas aves son a ella le encantan los animales voladores, porque su madre le regaló un peluche con forma de búho cuando era pequeña, por lo que es su favorito. Entonces dice, ¿cuál sería la conclusión lógica? Uno, a Marcela únicamente le fascinan los textos sobre búhos. Dos, a Marcela le gustan algunas aves. Tres, a Marcela le gustan todas las aves. Cuatro, a Marcela únicamente le fascinan los peluches de búhos. Ah, entonces aquí, solo para ordenar, ¿no es cierto? Profes tienen una hojita a la mano, ¿no es cierto? Un estero. Le pueden poner premisa superior, ¿no es cierto? Premisa mayor, ¿no es cierto? Ciertas aves son voladoras, ¿cierto? Segunda, a Marcela le gustan los animales voladores, ¿ya? Entonces, estas son las dos, básicamente. Y lo demás es paja, ¿sí? Lo primero es, ciertas aves son voladoras. La segunda, a Marcela le gustan los animales voladores. Con esas dos premisas, yo que de estas cuatro sí puedo ir, ¿sí? Entonces, igual eliminación, ¿no es cierto? ¿Cuáles les eliminamos? Que nos están asegurando algo a lo que yo no puedo llegar. Escucho criterios, profes, por favor. Para mi parecer,
Bueno, obviamente la primera se descartaría, la primera opción, y la cuarta, ¿sí? Eh, para mi parecer estaría entre la segunda y tercera opción, y entre las dos, creería yo que sería la opción 3 o la opción C, ¿sí? A Marcela le gustan todas las aves, porque nos está diciendo en la segunda afirmación que a ella le encantan los animales voladores, no está afirmando que le gusta cierta especie o cierto grupo de aves, sino más bien nos está dando de manera general. Para mí sería la C. Profe, más criterios, por favor. Pues creo, profe, que sí estoy de acuerdo con la profe Tati, me parece que dio la respuesta, que es la tercera, porque como vemos ya desde ya, vemos que la primera y la segunda son descartadas. La primera porque en ningún momento dice que solamente está, incluso en la enciclopedia ni siquiera nos dice que está solo viendo los búhos o algo, sino que esa ya sería como descartada. Y la última que nos dice los peluches de búhos, ya vemos que nunca habla ni de juguetes, ni de peluches, ni de nada. Entonces, tampoco podría ser a Marcela le gustan algunas aves porque en la segunda premisa que vimos aquí, claramente nos dice que a ella le encantan los animales voladores. O sea, nunca dice algunos o nombra algún animal volador. Entonces, me parece que sí sería la 3, que es a Marcela le gustan todas las aves. Gracias, profe. Dos preguntitas hago. ¿Todas las aves son voladoras? Pregunta número uno. ¿Y solo aves animales voladores o hay otros? Dos puntitas, como para complementar su razonamiento. No, tengo entendido que no todas las aves son voladoras, profe. Y la segunda pregunta no la escuché bien. Ya. La segunda pregunta era, ¿solo las aves son voladoras o habrá otros animales que también son voladores? Bueno, sí hay animales que no son aves, pero también pueden volar o tienen un complejo de vuelo. Ya, chévere. Entonces, con esos dos criterios, ¿no es cierto? Con esos criterios. Entonces, a ver, ¿qué está? Vamos viéndole bien, ¿no? Dice que aves son voladoras. Por supuesto, no todas son voladoras. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a afirmar que a Marcela le gustan todas las aves? Si hay algunas que son voladoras. ¿Cuáles son las que está diciendo que cantan a Marcela? Dice que son los animales voladores, no las aves voladoras, sino los animales. En animales voladores, en ese grupo, hay también insectos, ¿no es cierto? Hay otros animalitos más. Entonces, ahí, por ese criterio, hay un cambio en lo que ustedes dijeron. ¿Qué opción? Claro, sería la segunda opción. La de Marcela le gustan algunas aves, nada más, porque no, como ahí confirma, no todas las aves son voladoras. Correcto, exactamente, profe Jocelyn, muy bien. Pero chévere, chévere, o sea, bien, bien, o sea, vamos llegando al punto, ¿no? No, pues claro, pero qué engañosos, ¿no? Estos cenecitos, ¿cómo nos ponen a... Claro, claro, porque claro, juegan con las palabras. Todas las animales voladores, hasta la A comienza, ¿no? Yo me podría dejar engañar por eso y decir todas las aves voladoras, ¿no es cierto? Entonces, por estas cuestiones que hemos dicho, pues entonces es la opción eh, dos, ¿cierto? A Marcela le gusta, eso sí puede estar seguro. Algunas aves le gustan a Marcela. ¿Cuáles? Las voladoras. Porque no todas son voladoras. Y porque a ella le encantan los animales voladores. ¿Ok? Esos son mis profes. Entonces ahí, esa es la cosa, ¿no? Hay que tener cuidado por estas palabras parecidas que ponen estos señores, ¿no es cierto? Justamente queriendo causar el error, ¿no? Entonces, bueno, aquí es la 2. Si todos tan amables, la 30, ¿no es cierto? Ya de literatura, lengua y literatura, es la 2. ¿Ok? Lógica.
Vamos. Hasta ahí llegamos con lógica. Ah, no, sí, sí. De aquí hay desviación del presente discurso. Ok, no que borroso que sí se ve. Ahí sí volvamos a pedir lectura. Ya, a ver si es que el profe, Paul, nos puede dar una lectura, por favor. A ver, profe, déjeme verle bien, 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 bien. Es la... Ya, estoy acomodando la pantalla. A ver, con base en el texto, identifique el enunciado que explique la desviación presente en el discurso. Perdón. La física nos enseña que, a partir de principios y ecuaciones muy simples, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell y la mecánica cuántica, es posible explicar la aparición de fenómenos físicos muy complejos que involucran billones de átomos, tales como la catálisis o la superconductividad. Aunque su complejidad comprende órdenes de magnitud superior, pocas dudas caben en la constitución y el comportamiento de los seres vivos, incluso del cerebro humano, puesto que también están basados, en último término, en las mencionadas leyes físicas. Como alguien dijo alguna vez, la vida consiste precisamente, ante todo, en que un ser es en cada instante el mismo y a la vez otro. Los seres vivientes de nuestro planeta son quizás los sistemas más complejos del universo que conocemos. 1. Se hace evidente el uso de una idea contradictoria para explicar la complejidad de la vida inteligente. 2. Es obvio el uso de una generalización aceptada por todos acerca de la importancia de la ciencia. 3. Es evidente el uso de la ciencia como la única voz de autoridad para la explicación de la realidad. 4. Se presentan múltiples interpretaciones en la comprensión del comportamiento de los seres vivos. Gracias, profe Paul, muchas gracias. Ok, entonces, bien. Hay igual criterios, por favor, si le revisan un poquito, parten que sus criterios sobre la respuesta o las delineadas, ¿no?
Profes. A ver, vamos eliminando, ¿no es cierto? Vamos eliminando. Vamos a la pregunta, ¿no? Identifique el enunciado y que la desviación presente, ¿no es cierto? ¿Qué se refiere a desviación? ¿No es cierto? Quiere decir que hay una, ¿no es cierto? Una línea lógica en el párrafo, pero un momento rompe, ¿no es cierto? Se rompe y se va por una tangente, digamos. Eso es lo que nos está diciendo aquí, la desviación, ¿no es cierto? En el discurso. Entonces, en algún lado, esto se pierde, esto se va, ¿sí? Del discurso de este párrafo. Entonces, viendo eso, ¿no es cierto? Entre las cuatro, ¿no es cierto? Unas que no brindan un soporte de idea, ¿cierto? ¿Cuáles les eliminaríamos, profe? Yo no estoy seguro, pero podría ser la uno en la parte de se hace evidente el uso de una idea contradictoria. Por ejemplo, no habla tanto de contradicción para explicar la complejidad de la vida inteligente, y por otro lado también la opción que menciona, se presentan múltiples interpretaciones en la comprensión del comportamiento de los seres vivos, porque más trata como del aspecto este de la física y de cómo es que está emparentado con el tipo de vida de los propios seres vivos, de los planetas, entre otros. Es, Ok, profe Pablo, entonces, le entiendo que le eliminaría la 1 y la 4, eso es lo correcto, lo que usted nos dice. sí, la 1 y la 4 yo lo eliminaría. Ok, listo, vamos a ver, más criterios, profes. Yo creo que la opción correcta sería la última, porque si bien es cierto, empieza el párrafo hablando de la física, de cómo el cuerpo humano está compuesto, se podría decir, termina diciendo que los seres vivientes son sistemas complejos. Entonces, o sea, sí se desvía, pero sí, como dice la última opción, se presentan múltiples interpretaciones en la comprensión de comportamientos de los seres vivos. O sea, el punto concreto o el tema concreto son los seres vivos. Sin embargo, en el párrafo sí se desvía o hace o sea, dos opiniones totalmente diferentes, pero no se desvían de los seres vivos como tal. Gracias, bien interesante punto. Bien, entonces, a ver, por ahí nos dice que eliminamos la 4, acá nos dice que nos mantenemos. Vamos a ver, ¿qué nos dicen, profes? El resto, a ver. Listo. Ok, bueno, en todo caso sí, es un poquito como para estar ahí viéndole y reviéndole, ¿no? Esta pregunta. Pero coincidimos con el criterio final de la profe Jo, ¿sí? Es justamente por la razón que indica Jocelyn, es la número 4. Recordemos, es la desviación. Se desvía, ¿no es cierto? Está tocando demasiados temas ahí mismo, ¿no es cierto? Múltiples interpretaciones de la comprensión del comportamiento de los seres vivos, ¿no es cierto? Por ahí asoma de la física como una magnitud superior, que te dice la constitución y comportamiento de los seres vivos. Más abajo dice que también son sistemas más complejos, ¿no es cierto? Y por último te mete esa frase ahí, como es con los comillas. Entonces, esto también está desvía. Entonces, ¿por qué está el desvío? Porque se mete a múltiples interpretaciones de la comprensión o en la comprensión del comportamiento de los seres vivos. Las otras tres nos expresan de manera tan clara que es el problema de desviación principal, ¿no? Entonces, básicamente ese es el criterio, profe Jocelyn, es justamente lo que nos indicaba, ¿no? Entonces, muy bien, profe.
Si no hay más preguntitas, pues pasamos, ¿no? Bien, vamos a ver, esta está la letra súper enana, ya me toca a mí mismo. A ver, ahí les vamos a leer. Entonces, dice, a partir de la conversación, identifique el participante que emite una opinión acorde a la coherencia y cohesión textual. Antonia, la semana pasada estuve leyendo un estudio en el que se plantea que los jóvenes de entre 15 y 35 años utilizamos el teléfono celular un promedio de 5 a 6 horas diariamente. Lucas, pero eso es mitad de una jornada laboral. ¿Cómo se puede estar tanto tiempo conectado sin perder el trabajo, las edades, la vida misma, sin desarrollar problemas de concentración? Es, Pablo, precisamente ahí está el problema, pues esas 5 horas de uso promedio son el acusado de revisar el teléfono durante las 24 horas, hojeando las redes sociales, jugando o consumiendo contenidos multimedia. Mateo, supongo que no nos damos cuenta que lo estamos mirando mucho al teléfono, ni promediamos las horas que lo estamos usando a lo largo de todo el día, gastando datos móviles, perdiendo dinero. Laura, es importante enfocarnos al problema y tomando en cuenta la investigación, entender que este es un acto mecánico que realizamos en momentos de aburrimiento, pues preferimos evadir mediante la compañía de nuestro dispositivo. ¿Ya? Nos dice, identifique el participante que emite una opinión acorde a la coherencia, expresión textual. Coherencia, ¿no es cierto? O sea, que esté todo ordenadito, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es lo que tenemos que ver. Si está bien expresado los artículos, ¿no? con las, los sustantivos, ¿no es cierto? Está en plural, adecuado, en el orden que debe ser, está bien expresado. Y si hay eso, pues ahí deberíamos ver, digamos, cuáles tienen problemas, ¿no? Porque aquí dice, o sea, solo una de las opiniones cumple completamente con la coherencia y cohesión textual. ¿Cuál será, profes? ¿O en dónde encontraron problema para eliminarles? ¿No? Profe, yo creo que sería Laura por su argumento que indica que es importante enfocarnos al problema y tomando en cuenta la investigación, entender que es un acto mecánico que realizamos en momentos de aburrimiento. O sea, creo que es la que da el argumento más claro o más sencillo para entendimiento de todos.
y aparte tiene coherencia y coherencia con el argumento central. Ok, ya mi profe. Porque inclusive aquí está interesante el criterio. Ajá. Sí, sí, por los argumentos y todo eso, Laura, es fuerte, ¿no? Ahora, también hay temas acá de cómo está expresado las oraciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá les doy una pista, ¿no es cierto? Ya, Mateo, por ejemplo, ahí hay un problema con Mateo. Supongo que no nos damos cuenta que lo estamos mirando mucho al teléfono, ¿sí? Lo estamos mirando mucho al teléfono, está mal expresado. Ahí, si ustedes dan cuenta, están utilizando un artículo de más. Podría quedar tranquilamente, o debería quedar. Supongo que no nos da que estamos mirando mucho el teléfono, ¿sí? Entonces está el problema de artículos ahí. Y hay que ver eso en esta pregunta, ¿sí? Entonces, ahí no hay coherencia, ¿sí? En la parte textual, ¿no? Textual, que es lo que nos está diciendo arriba. Entonces, a Mateo le sacamos por eso. Sí, son ejemplos que les puedo decir. Hay otras oracioncillas que están por ahí que también están mal. Esa es la pista. Otra marcha ahí también, ¿no es cierto? Es la Antonia, la primera, porque se va todo de corrido, ¿sí? La semana pasada estuve leyendo un estudio en el que se plantea que los jóvenes de entre 15 y 35 años utilizamos el teléfono celular un promedio de 5 a 6 horas, no hay una coma. Bueno, claro, ahorita no le logran ver ustedes, pero ahí también esa se elimina porque no se separa adecuadamente, digamos, las ideas, por lo menos una comita debía haber en una línea tan larga. Entonces, aquí también se elimina Antonia por eso, porque está mal el tema de las comas, no tiene completo, ¿sí? Entonces, no se entiende muy bien, ¿sí? Entonces, no hay ahí cohesión textual. Entonces, Antonia marcha. Entonces, tenemos fuera Antonia por eso, Mateo afuera por eso también, ¿sí? Y a ver, ¿qué más? ¿No es cierto? Nos dice Lucas, Pablo y Laura. ¿Estará bien escrito todo, profe? ¿Cómo le ven ustedes? Y en eso de la jornada laboral no hay el error porque la jornada laboral es de 8 horas. Y ahí nos dice Lucas que es la mitad de una jornada laboral. Entonces eso estaría mal, creo yo. Claro, porque la jornada laboral es de 8 horas, dice, ¿no es cierto? Y dice 5 a 6 horas diarias. Eso es la mitad de una jornada laboral. Ah, interesante, ¿no es cierto? Claro, también Lucas está hablando algo que no es, pues no es cierto, ¿no es cierto? Esta pregunta le tiene de varias aristas, ¿no? Entonces, claro, ya de una jornada laboral, ¿cómo se puede estar tanto tiempo conectado? Coherente con la verdad, ¿no es cierto? Que está diciendo arriba en todo de horas y no es esto lo adecuado. Entonces, Lucas. Entonces quedamos Antonia, Lucas, ¿no es cierto? Lido, Mateo. Nos quedamos solo con Pablo y Laura como fin para ver si están hablando bien las cosas, coherente y textualmente, si está bien planteado también. Sí, profe, pero Pablo no aparece en las opciones. Ajá.
Pablo me nos decía, profe, Pablo, algo, no le escuché la segunda No parte. aparecen las opciones. Que no aparece. Ah, Entonces nos correcto, quedaríamos con Laura. exactamente. Correctamente. Entonces queda Laura como gran finalista también por lo que decía profe al inicio, ¿no es cierto? Con el argumento más fuerte, digamos que sí. Y también está, si ustedes, bueno, pero sí utiliza comas entre el pues, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces aquí sí hay una coherencia y una cuestión de respeto al texto también, a las normas, ¿no? Entonces es en este caso, Laura, ¿no? Laura. Entonces, acá está el asunto, ¿no? Ese es el asunto con esta preguntita, ¿no es cierto? Una por una le hemos ido derrumbando lo que dice, ¿no? A ver, esta sí no se ve muy bien, así que vamos a pasarle. Ujú. Ok, esta es de el análisis de dos fuentes. Esta es buena. Ok. Ujú. Suelen tomar también de estas. A ver, a ver, está más clara alguna de estas otras. Sí, esta está un poquito más clara, profe. Ya, entonces vamos con esta, porque es de lo mismo. Entonces, igual, he ido leyendo, dice, con base en el texto, identifique el enunciado que analiza adecuadamente la información de las fuentes, ¿sí? Y primero, la científica estadounidense Eunice Newton realizó una exposición oral dirigida a la comunidad científica. Su explicación demostró que el dióxido de carbono emite gases de efecto invernadero, incrementando el calentamiento global. Un artículo de opinión retoma este experimento y afirma que el CO2 es una pequeña parte de la atmósfera que, debido a su tamaño, no puede elevar significativamente la temperatura. En respuesta a esta publicación, un grupo de científicos de la Universidad de Columbia escribieron un monográfico en el que concluyen que, a pesar del CO2 en la atmósfera corresponde al 0.04%, es un gas de efecto invernadero. El experimento de UNICE ha tenido tanto impacto a nivel internacional que ha sido muy citado en el informe 2019 de Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en el cual menciona que el incremento de la producción del CO2 en la atmósfera es actualmente la causa principal del calentamiento global. ¿Sí? Enunciado, ¿no es cierto? Identifica el enunciado que analiza adecuadamente la información de las fuentes. Información de las fuentes. Dice, la 1, el informe de intergubernamental sobre cambio climático con la información del artículo de opinión que menciona que el CO2 está desvinculado del calentamiento global. 2, la información que tiene el monográfico que escribió el grupo de científicos de la Universidad de Columbia respalda la exposición de Eunice Newton Foote. 3. El artículo de opinión corrobora los datos que contiene la exposición de la científica estadounidense respecto a la influencia del CO2 en el calentamiento global. 4. La información que contiene el artículo de opinión sustenta teóricamente el experimento que desarrolló la científica estadounidense Eunice Newton como parte de su exposición. ¿Ok? Aquí tenemos algunas, a ver, las fuentes, ¿no es cierto? La información de fuentes. Primero, entonces, ¿cuántas fuentes tenemos? Por un lado tenemos a la científica Eunice, ¿no es cierto? Es una fuente. Otra fuente, un artículo de opinión, es la segunda fuente, ¿sí? Tercera fuente, el grupo de científicos de la Universidad de Columbia, ¿sí? Y finalmente el informe, la cuarta fuente es el informe 2019 del panel intergubernamental sobre cambio climático. 4 fuentes, ¿sí? Vean nomás, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, en 6 líneas, 4 fuentes de información. Están pidiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas 4 aliados de abajo, solo uno dice, o sea, coherentemente la interrelación
Puede ser entre 2, 3 o 4 fuentes. Eso no hay problema, pero lo ideal sería de las 4 fuentes, pero no creo que ninguna abarca tanto. Entonces hay que ver cuáles sí está haciendo lo que realmente hay, es coherente, ¿no es cierto?, la relación entre fuentes. Eso es lo que debemos de encontrar aquí. ¿Cuál de esas 4 dice realmente, ¿no es cierto?, esa interrelación que hay entre las fuentes, que habla bien de esa interrelación, es correcta. Hay 3, por tanto, que son falsas, que no están dando ahí cosas. ¿Ok? Entonces, ese es el reto de esta preguntita. ¿Ok? Entonces, escuchamos criterios. Profe, yo creo que es la respuesta correcta es la 2 porque un artículo de opinión no es una fuente confiable como tal para obtener información veraz, ¿no? En todo caso, podría ser la fuente adecuada para obtener información, podría ser el texto monográfico de la Universidad de Columbia, que está de acuerdo con lo que menciona la científica Eunice. Y en ese contexto, entonces, la única respuesta fiable de una fuente confiable sería la de la científica y la de la Universidad de Columbia. Y es la respuesta 2, según yo. Ok, profe, gracias por su aporte. Ah, en este caso, digamos, las 4 fuentes son válidas, profe, no hay problema. Más que ver si es que alguna no lo es o si lo es, lo que hay que darse un poco en este ejercicio es en ver que las opciones que nos dan realmente estén relacionando correctamente las fuentes. A eso se refiere más la pregunta, ¿no? Entonces, sigamos un poquito. ¿Sí? ¿Algún criterio más, profes? ¿Sí lo logran ver ahí? ¿Alguien más de alguna opinión, por favor? Yo estaría de acuerdo con el profe Paul, igual me quedo con la segunda opción. Ya, ¿no es cierto? A ver, entonces, vamos desde la última para atrás. La información que contiene el artículo de opinión, ¿cierto? Del artículo de opinión,
sustenta teóricamente el experimento que desarrolló la científica estadounidense Eunice Newton como parte de su exposición. Entonces aquí dice que el artículo de opinión sustenta lo que dice Eunice, o sea, hay una relación ahí. Vamos a ver, ¿qué nos dice en el párrafo? Un artículo de opinión retoma este experimento, afirma que el CO2 es una pequeña parte de la atmósfera, que debido a su tamaño no puede elevar significativamente la temperatura. Entonces, más bien, lo que hace el artículo de opinión es bancarle, ¿sí? Le está rechazando a lo que dice la científica Eunice, porque ella dice que el dióxido de carbono, CO2, definitivamente el calentamiento global, y el artículo está diciendo lo contrario. Entonces, naranjas, la 4, chao. Vamos la 3. El artículo de opinión corrobora los datos que contiene la posición de la científica estadounidense respecto a la influencia de CO2 en el calentamiento global. Lo mismo, marcha. Estamos viendo que el artículo contraría lo que dice, ¿no es cierto?, la científica. Entonces, chao, ¿cierto? Vamos a ver. La información que contiene el monográfico, ¿no es cierto? El monográfico es el que hacen los chicos de la científicos, ¿no es cierto? Dice, escribió el grupo de científicos, ¿cierto? Respalda la exposición de Eunice. Vamos a ver, dice. Estos científicos escribieron un monográfico que concluye que, a pesar de que el CO2 en atmósfera corresponde al 0.04%, es un gasto invernadero. O sea, finalmente sí genera calentamiento. Ah, entonces ahí está el asunto, ¿no? Claro, la 2 sí es coherente, ¿no es cierto? Porque el monográfico, ellos sí están respaldando a lo que dice la Eunice, ¿no? Que sí eleva la temperatura. Y veamos la 1 también, ¿por qué no es? Informe del panel intergubernamental sobre cambio climático corrobora la información del artículo de opinión que menciona que el CO2 está desvinculado del calentamiento global. Falso, porque el informe de panel intergubernamental corrobora lo que dice la señora Eunice. Y hay calentamiento global. Entonces, ahí está incoherente. 1, 3 y 4 incoherentes, la 2 está correcta. Muy bien, ¿no? Ok, avanzamos. ¿No es cierto? Ya nos falta poquito, profe, es que le rematamos de una vez. Y ya le voy a tratar de ir, digamos, por las que se ven mejor. Esta está mejor, ¿ya? Esta es buena. Ya, ¿qué tiene que hacer Marco para persuadir a la audiencia, no? Y esta le podemos agrandar y les pedimos que nos ayuden leyendo. A ver, profe Andy, ¿puedes ayudarnos leyendo, por favor, y resolviéndole? Listo, profe. A ver. Con base en el caso, identifique el argumento que podría utilizar Marco en su discurso para persuadir a la audiencia. Marco presentará su discurso en el cuarto Congreso sobre Epidemias que se realizará en su universidad. Espera que éste promueva una comprensión real sobre la expansión de epidemias y las consecuencias sociales de estas, y ha nominado a su discurso "El virus detrás de las epidemias se llama racismo". Su propuesta pretende persuadir a los asistentes en torno a que detrás de la expansión de las epidemias existe un fenómeno cultural que culpa a las personas más vulnerables y sus comportamientos culturales en función de la proliferación de enfermedades. Para lograr su cometido, usará un argumento que le permita respaldar sus afirmaciones en investigaciones precedentes y que tengan una aceptación social y científica. Ya. A ver. La primera, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que en el imaginario colectivo racista, el origen del virus se sincroniza con los hábitos alimenticios y costumbres de higiene del lugar en que aparece y desarrolla el primer brote. Yo creería que esta sería la alternativa más adecuada por el hecho de que se está dirigiendo a, bueno, a unas personas que son, que están dentro bueno, que son científicas y tienen otro tipo de discurso. Entonces, por el hecho de mencionar la Organización Mundial de la Salud y detallando
este argumento se podría considerar esto. Entonces uno edita y vamos dando criterios, ¿no? Para ver cuál es la respuesta. Vamos eliminando, ¿no es cierto? Lo que no es y todo. Lo importante aquí es que, ¿no es cierto? Tipos de lenguaje, el apelativo, ¿no es cierto? Yo quiero convencer a mi audiencia, ¿no es cierto? Es lo que quiere Marco. Entonces, en base a eso, ¿cuál de esas cuatro le va a ir mejor? Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Profe, no se escucha nada. Ahorita no me escucharon, ¿me escuchan ahí? Sí, ahí sí. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se escucha? ¿Sí se me escucha? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profe. Ya, gracias. Entonces ahí sí, lo que les decía, de pronto no se escuchó hace un ratito, aquí hay que ver, ¿no es cierto?, a qué audiencia está dirigiéndose Marco, le puede convencer mejor esa audiencia, ¿no es cierto? ¿Con qué argumento de los que está abajo puede ser más poderoso el pana de Marco, ¿no? Claro, profe, como en el texto ahí se indica que es al cuarto, o sea, se dirige em, a estudiantes de su universidad y sobre todo a los especialistas, me imagino, porque es el Congreso sobre Epidemias. Y como igual antes mencionó el profe Andy, yo creo que la primera opción igual es correcta porque habla sobre instituciones especializadas de esto, como la Organización Mundial de la Salud. Gracias, profe. O sea, serían, profe Andy y Jocelyn, por la opción uno, ¿no es cierto? La Organización Mundial de Salud acogerse a esta autoridad. Ok, vamos a ver, ¿alguno criterio más por ahí, profes, por favor? Creo que esa es la más viable, profe. Ya no le veo, en especial la última con la 4 de ley yo le descartaría porque eso lo que estaría haciendo es contradecirse con ese, se puede decir, ese argumento que está en el número 4. Entonces, esa sería descartada y yo igual me quedaría con la primera. Perfecto, la cuarta le volamos por eso, profe, ¿no es cierto? Quedamos las tres. ¿Qué nos dice, profe? Siga nomás. Sí, yo concuerdo también con la primera opción y con los compañeros también. Perfecto, la número uno aquí, ya estamos claritos como el agua, ¿no? Sigamos para ir terminando, profes, ¿no es cierto? Dice, identifique la tesis, no es tan complicado, no, esto es la idea principal, no hay problema. Idea implícita, ¿no es cierto? Pero no es también imagen, vamos a pasar. Este está mejor, ¿ok? Este es paráfrasis, ¿no? Este es chévere. Entonces vamos con esta, a ver si es que nos puede ayudar con una lecturita. Profe Antonio, no sea malito, una lecturita, ¿ya? Ya, profe. A ver. A ver, dice, con base en el caso, identifica la frase adecuada que Juan debe emplear. Juan es el director técnico de un equipo barrial de fútbol llamado Atlético Quito. El equipo necesita ganar este partido para ascender a primera categoría y así representar a su barrio en el campeonato de la ciudad. Sin embargo,
han perdido los últimos partidos. Por esta razón, el director, apelando a la cercanía que tiene con sus jugadores, debe expresar algunas palabras de inspiración y ánimo que los motive a ganar este juego y conseguir su objetivo. Primera opción. Escuchen bien, las cosas que se logran con empeño son causa de más alegría. 2. Recuerden jugar de manera ofensiva para llegar a la primera división. Escuchen, futbolistas, en las lides deportivas, solo los vencedores son galardonados. Recuerden que la táctica de rombo cerrado en el tiempo complementario nos hará ganar. Gracias, profe. Entonces, claro, aquí dice, Juan debe emplear, ¿no? Él es director de equipo, ¿no es cierto? Y necesita motivar. Entonces, ¿a quién le está hablando? Es importante para saber cuál de las opciones me voy. ¿No es cierto? ¿A quién está queriendo convencer, ¿no es cierto? Y es al equipo. Entonces, es un joven, es seguro, barrial, dice, ¿no es cierto? Ahí, ¿no es cierto? Ese es el público que tiene. ¿Qué más? Director apelando. Y es un director, aquí hay un dato claro, en la segunda línea casi al final nos dice, apelando a la cercanía que tiene con sus jugadores, o sea, no es un director que no les conoce, que es frío, alejado, no, no, él está con los chicos, digamos, o con su gente, no sé de qué edad será, pero él se lleva, tiene esa cercanía, ¿sí? Entonces, eso es importante poder saber cuál será el discurso más llegador, cuál de esos cuatro. Serios, profes, por favor. Bueno, con respecto a mi criterio, profe, yo podría decir que se necesita un mensaje que logre inspirar y motivar, ¿no? Entonces, obviamente el criterio que va en la primera que ya está señalada sería la correcta, porque dando un mensaje con palabras que como que llegue a la persona, que logre tener algún sentimiento fuerte para que pueda desempeñarse de mejor manera en el papel. Perfecto, entonces te tomas la opción uno, dices, Yo también concuerdo Sí, con la profe. opción 1, ya que la 2 y la 4 hay que descartar porque son tácticas, ¿sí? Entonces debe de llegar con un mensaje más, no una táctica, nos dice el texto. Entonces las opciones que quedarían sería la 1 y la 3, pero con un mensaje más inspirador o llegador, pues sería la opción 1. claro, exacto, ahí está el punto, porque escuchen futbolistas, ya no, pues, ya no está siendo cercano, ¿no es cierto? Eliminado. Y bien las otras dos, porque también se eliminan, correcto. Muy bien, profes, chévere, chévere, excelente, la uno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ya, hablamos, vamos a ver, esta es chistosa, pero vamos a ver que si este está bien, ya. A ver, ah, ok. A ver, vamos, pasemos nomás, si no vamos a estar. Libros, ¿no? Por si acaso. Esta no me voy a quedar, no solo presentar, como para que vean cómo es el tema de los libros, ¿no? El título de la obra literaria a la que pertenece. ¿Qué nos citan aquí? Diálogo, un nombre de una de las personajes de Encarnación, ¿no es cierto? Y es mi sangre, algo tiene que darme, ¿no es cierto? Esto es un tesoro, etcétera, etcétera, ¿no? Nación, y por lo que dice aquí, ya nos da unas pistas, ¿no? Pero sobre todo, más que ir, ¿no es cierto?, a este concreto, hay que revisar los profes. Un poquito, la idea, si es que no les han leído, ver en el Google, ¿no es cierto? Básicamente de qué trata, de qué trata Juyungo, de qué trata el Chuya Romero y Flores, ¿no es cierto? Y qué trata Baldomera, porque estas opciones toman cambiadas cada examen, ¿no? Entonces aquí salió uno, en otro salió otro. Entonces, estos libritos, sí, si es que tienen a la mano, pues, para anotar, Las Cruces sobre el Agua, Juyungo, el Chuya Romero y Flores y Baldomera, sí, sí hay que saberse un poquito de qué consiste el autor, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no? Los personajes. Vamos avanzando igual.
Estas no me quedo porque les van a pedir de, creo que son figuras literarias o de eso, pero aquí no tiene nada que hacer, profe, sino solo leer lo que está aquí y en base a eso ir llenando las casillas. O sea, esto sí, súper fácil. Sí, no es de no ver nada, básicamente solo leer lo que está aquí, ir completando lo que ponen abajo, ¿no? ¿Qué más? Dice contribución de los periódicos. Bueno, estamos con lo de esta es importante. Sí, sí, esta es importante. Entonces, a ver, le vamos a agrandar. Ojalá no se pierda mucho. Ya se perdió, de hecho. Vamos a ver aquí. Profes, por favor. Dice, con base en la información, identifique la contribución de la tecnología de los periódicos. El proceso de elaboración de un periódico se prolonga prácticamente a las 24 horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, los lectores trabajan para obtener la información que contarán a sus lectores el periódico en el día siguiente. Después de imprimir el periódico en la rotativa, lo que implica un uso constante de materia prima como papel y tinta. Al mismo tiempo que los diarios llegan a los kioscos y domicilios de los lectores, los periodistas ya están iniciando una nueva jornada de trabajo para el periódico del próximo día. Esto, en cuanto al diario en su formato tradicional de papel. En su versión digital, los contenidos se actualizan permanentemente durante las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Ok? Entonces, ¿qué opción está aquí? ¿Cuál es la contribución de la tecnología a los periódicos? Uno, disminución de la jornada laboral del periodista. Dos, transmisión de la información en tiempo real. Tres, aumento de materia prima en los procesos de elaboración. Cuatro, rebaja en el tiempo empleado para grabar información. ¿Cuál de estas cuatro más poderosa contribución de la tecnología a periódicos? ¿Sí? Ahí para eliminarle está por ahí de uno. ¿Qué dicen, profes? Profe, si habla de un aporte de la tecnología, debe ser la transmisión de información en tiempo real, porque obviamente es la más viable, ¿no? Además de que está hablando de la contribución de la tecnología, entonces no necesariamente tiene que implicar el tiempo para recabar información del empleado, ni tampoco la disminución de la jornada laboral como tal. Eh, Lejos de esas, la que más me parece pertinente, a mi manera de verlo, es la transmisión de la información en tiempo real. Concuerdo con el compañero, la verdad, porque en la última línea nos dice porque en su versión digital los contenidos se actualizan permanentemente. Entonces la transmisión, perdón, de la información en tiempo real es la opción más viable. Correcto, profes. Sin lugar a dudas, no. Súper bien. Así es. Otro Express Marcha queda atrás. Eso es el aporte, por las razones que ustedes han dicho. Correcto. Problema. Avanzamos. Este es facilita del Twitter, nos vamos a quedar ahí. Y este básicamente va con el mismo tema. Ya. Entonces, profes, sí, hasta ahí creo yo, porque ya el resto son opciones digamos, perdón, preguntas que revisamos en su estructura, ¿sí? Ahí son, digamos, similares que están por ahí, las que siguen, ¿no? Entonces, perfecto, profes. Una sugerencia nada más quería darles ya para terminar, y dándoles mucho su tiempo, es que, por ejemplo, a ver, le voy a presentar ahorita ya. Por ejemplo, les podemos sugerir que si es que están conectados a la computadora, como ojalá puedan estar conectados los días del simulacro y la prueba, puedan, tener una página abierta, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, la Jóvenes Web, ¿no es cierto? Ponen preguntas, ¿no es cierto? Ahorita ya les voy a la pantalla para que puedan ver. Ok, entonces, aquí está. A ver, cancelar, pam, pam, pam. No me deja presentar ahorita. ¿Qué pasó? Pero se me va. Aquí está, nueva pestaña. Listo. Ahí creo que se está compartiendo, ¿no? Entonces acá
¿no es cierto? Podemos, ¿no es cierto? Ustedes estén abiertos, ¿no es cierto? Pregunta, pueden poner aquí, pregunta, ¿no es cierto? Jóvenes web y les puede salir la respuesta. Es cuestión de, está medio lenta la compuesta TikTok, me quedó media rara. Ajá, y ahí le ponen un poco el texto, ¿no es cierto? Trata la pregunta, ¿no es cierto? Entonces indique el enunciado, ¿no es cierto? Por ejemplo, y ahí, y le siguen alimentando un poco más. Y si son preguntas repetitivas, que algunas sí son, puede salir acá la respuesta, ¿no es cierto? Y van acá, le aquí la cuestión y dicen, acá está el tutorial, ajá, acá está la pregunta, y aquí están un montón de preguntas. Entonces le voy a cerrar a la preguntita, le veo, ¿no es cierto? Y ya me dice, sí, cuáles son la que tiene más votación, ¿sí? Y ya me puede servir como una guía, pues, para poder contestar. Vean, aquí está, ¿no? Con respecto al modelo liberal, ni sé qué, y me sale acá la pregunta. Igual, toda fuente de consulta que ustedes pudieran tener ese momento, pues también es válida, ¿sí? Entonces, es la ventaja de hacer en la compu. Ustedes se ponen el WhatsApp web aquí, ¿no es cierto? Y van recibiendo todo de, digamos, ese ratito de, digamos, de la pantalla de tu compu, que es mucho más fácil que le puedas agrandar la foto, buscar respuestas, que en el celular a veces es muy chiquito, no da para manipular mucho. Entonces, nada más de eso, pues, profe, eh, y pues quería comentarles, ¿no es cierto?, que podríamos también tener eso, ¿no? Sugerible estar dentro de lo que es la computadora